Hermanos, buenas noches. Sean todos bienvenidos. Vamos a poner nuestro corazón en las manos de Dios y que Él nos hable por medio de su palabra. Busquemos la guía de Dios. Padre, gracias porque en este momento, Señor, sabemos que eres tú el que ha puesto en nuestro corazón tanto el querer como el hacer. Pudiéramos estar en otro lugar, Señor, pero el hecho que estemos aquí es porque tú nos has movido a poder venir a darte la gloria y la honra, Señor. Te pido que tu palabra, Señor, nos hable, que hable en nuestras vidas, que sea una palabra transformadora, Señor, que realmente sea de edificación y de bendición, Señor, lo que vamos a escuchar esta noche. Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos un corazón sensible y un corazón receptible, Señor, para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, y decimos amén. Vamos, hermanos, vamos a dar el inicio para que la palabra de Dios nos hable, y quiero introducir diciéndoles que es una realidad que Dios va a hacer todo lo posible para poder atraernos a Él. Él va a usar todos los medios para que nosotros lleguemos ante Él y podamos entregarle nuestras vidas. ¿Sí? La Biblia dice que Él es rico en misericordia. Y el día viernes que tuvimos nuestro tiempo de varones, estaba explicando acerca de la misericordia. La misericordia es lo que Dios no nos da, aún mereciéndolo. Nosotros merecemos la ira de Dios. Nosotros merecemos el castigo de Dios, pero Dios tiene misericordia, porque la palabra dice que Él es rico, ¿sí?, en misericordia, y su amor perdura para siempre. Y el sol sale para todos, tanto para justos y para injustos. Y Dios pues tiene misericordia de nosotros. Pero eso no impide que va a estar buscándonos, ¿sí?, para que nosotros podamos acercarnos a Él. O sea que Dios anhela que tengamos una comunión con Él, una relación con Él, que estemos cerca de Él. Nos ama tanto que ha dicho que somos justificados mediante la fe. Cuando Él nos justifica, es que a pesar de que somos culpables, a pesar de que no merecemos el perdón, Él nos justifica mediante la fe de su Hijo Jesucristo. Gracias a que Él envió a su Hijo Jesucristo para que pueda pagar el precio por nuestros pecados. Nadie podía pagar el precio por nuestros pecados. Sin embargo, Dios envió a su Hijo para que creamos en Él y podamos recibirle y seamos justificados. El Señor perdona nuestros pecados, ¿sí? Él nos ama. Entendiendo esto, amados hermanos, queremos explicar que Pablo le escribe a los romanos. El domingo pasado estábamos viendo la carta de Efesios. Pablo hablándole a Timoteo para enviarle esa carta a los Efesios y decirle cómo debe de conducirse la iglesia. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hablar acerca de Romanos. Todos conocemos, la mayoría conocemos el texto de Romanos 12:1. Ven cómo dice allá. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Verdad? Este texto lo hemos leído en muchas ocasiones, pero hoy lo traje en la versión TLA para poder entender con más claridad la esencia del texto y lo que Dios quiere decir a nuestras vidas. Vamos a leerlo en esta versión, que es una versión actual. Recuerden que la Reina Valera es española y hay ciertos términos, hay cierto juego de palabras que a veces no entendemos. Sí, muchos no sabemos qué es concupiscencia. Sí, muchos no sabemos qué es yugo. Hay situaciones o juego de palabras que la Reina Valera pues nos es complicado entenderla. Pero la versión NBI
NTV, la de Dios habla hoy, o TLA, que es una de mis favoritas, nos describe y nos desglosa el sentido del texto para que sea más claro. Vean cómo dice el mismo texto en esta versión. Así que hermanos, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él agrada. Así es como se le debe adorar. ¿Sí? Es lo que Dios quiere para nosotros. Les ruego. ¿Sí? Vean cómo la expresión, hermanos míos, por eso. Y cuando dice por eso es porque el contexto es que habían caído en idolatría. El contexto estaba en desobediencia. Habían situaciones complicadas. Entonces Pablo dice por eso, hermanos míos, ya que Dios ha sido tan bueno con ustedes, ya Dios los ha perdonado, ya Dios ha demostrado su misericordia, ya porque, sí, ahora, ya que Dios ha sido tan bueno, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él agrada. Palabras, sí, del apóstol Pablo a la iglesia de Romanos. Eso es lo que Dios quiere para también nosotros como iglesia. Son palabras que aplican a nuestras vidas. Dios quiere, ¿sí?, que nosotros le sirvamos, porque Él ha sido tan bueno con nosotros. Él ha demostrado misericordia. Dios quiere que hagamos lo que a Él le agrada. ¿Por qué, pastor? Porque Dios ha sido bueno con ustedes. Dios ha sido bueno con nosotros. Nosotros debemos de demostrarle al Señor esa reciprocidad. Nosotros debemos de demostrar al Señor que debemos de hacer cosas que le agradan. Quizás hay cosas que no le agradan y Dios empieza a transformar, empieza a hablarnos por medio de su palabra y empieza a generar una inquietud para poder dejar las cosas que no le agradan a Dios. Nosotros podemos hacer una lista. A ver, Señor, ¿qué es lo que no te agrada? Y todos nosotros, me incluyo, como dice el apóstol Pablo, de todos los pecadores, ¿qué dice el apóstol Pablo? Yo soy el primero, ¿verdad? Y podemos hacer una lista de las cosas que no le agradan a Dios. Sí, no, pastor, pues mi lista va a estar muy larga. Bueno, pues hay que hacerla. Y trabajemos en esa lista, cosas que no le agradan a Dios. Así es como se le debe adorar. Más que cantarle, la adoración es una acción. Una cosa es alabar a Dios y otra cosa es adorar a Dios. La adoración se demuestra con la conducta, se demuestra con tu vida, se demuestra con tu obediencia, con tu integridad. Es la forma en la que debemos de adorar, dice el texto. Así es como se le debe adorar. Porque a veces queremos que solamente con música vamos a adorar a Dios. No. Estamos alabando su santo nombre. Pero la adoración, recuerden lo que dijo Jesús a la mujer samaritana. Los verdaderos adoradores van a adorar o adorarán en espíritu y en verdad. ¿Sí? Se refiere a tu personalidad. Un verdadero adorador se refleja con su vida, no cantando. Cualquiera puede cantar, hermanos. Cualquiera puede cantar. Y no cantan mal las rancheras. Pero adorar no cualquiera. Porque eso te conlleva a poder vivir en santidad, vivir en integridad, vivir en la voluntad de Dios. Ese es un verdadero adorador. Y eso es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Vamos a ver tres puntos importantes que el apóstol Pablo le está diciendo a los romanos. Dediquen su vida al servicio. Hagan todo lo que a Dios le agrada. Así es como se le debe de adorar. ¿Sí? Son tres puntos claves para nuestras vidas, para que hoy podamos llenarnos de esta enseñanza y podamos ponerlo en práctica en el transcurso de la semana. Primer punto dice, dedica tu vida al servicio de Dios. Pastor, ¿cómo es que yo debo de servir a Dios? Sí, de una u otra manera
nosotros vamos a servir, así como servimos en el hogar y lo hacemos por amor, servimos en el trabajo y lo hacemos por dinero, así como servimos de una u otra manera, o servimos a Dios o servimos a otras personas, pero lo vamos a hacer. ¿Con qué mayor gozo lo podemos hacer para el Señor? Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, recuerden lo que dice el texto. Vean, ahí dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios sí es tan bueno con ustedes, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle. Seamos sinceros, y no podemos negarlo. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno con nosotros. Yo no sé a cuántos de ustedes, pero a mí Dios me libró muchas veces de la muerte. De verdad, hermanos. Yo hago un recuento de mi vida y de mi juventud y de todas las cosas que hice y digo: Señor, ahora entiendo, ahora caigo en razón, ¿por qué me libraste de tantos peligros en los cuales yo estuve involucrado? ¿Sí? Dios fue tan bueno, ¿sí?, conmigo. Mi esposa en pandemia estuvo a punto de morirse, hermanos. El COVID le dio muy fuerte a ella. Mis vecinos de al lado se murieron. El esposo y la esposa murieron. El COVID los mató. Pero Dios fue tan bueno con mi esposa. Dios fue tan bueno conmigo. Y estoy seguro que Dios también ha sido bueno con cada uno de ustedes. No lo podemos negar. Dios ha sido tan bueno. Es por eso que dice el apóstol Pablo: les ruego que dediquen su vida al servicio de Dios. Si hay algún motivo de por qué debemos de servir al Señor, es porque Él ha sido bueno con nosotros. Y es lo que debemos nosotros de aprender, de que si hacemos un servicio al Señor, si le dedicamos un tiempo a Dios, es porque Él ha sido bueno. Y si citamos y vemos todos los personajes bíblicos de los cuales ofrecieron servicio al Señor, la lista es larga. Pero me gustaría nombrar a uno que se llama Moisés. Dios usó a muchos profetas para su servicio. Y déjenme decirle algo, hermanos. Cuando la iglesia les dé la oportunidad de servir, recuerden que es un honor servir al Señor. ¿Sí? Si muchas veces decimos, es un honor estar con Obrador, ¿por qué no decir, es un honor servir a mi Señor? ¿Verdad? Claro, muchas veces debemos de verlo así, de esa manera. Si la iglesia les convoca, les llama, les envía, les digo algo, hermanos, hacemos una vez la convocatoria. El próximo domingo vamos a juntar despensas. Traiga 1 kilo de arroz, traiga 1 kilo de azúcar, traiga sopa, traiga lo que guste. Hay familias que necesitan, ¿sí?, que se les ayude. Vamos a ayudar a los hermanos con necesidad. Es un deber servir, es un modo de servir a la iglesia. Así que les invito a que el próximo domingo podamos traer lo que tengamos, lo que podamos, para poder ayudar a los demás. Porque es Dios que nos da la oportunidad de ayudar, de servir. Vamos a ver Éxodo. Vean Éxodo. Vamos a ver a Moisés. Un pasaje bíblico muy interesante. Dice que mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas. Pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalacitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y el otro el derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada, dice el último versículo. Muchas veces, amados hermanos, en el servicio es importante
tener personas cerca de uno. La iglesia se conduce así. Ese es el modelo de iglesia. Somos un equipo, somos una familia. ¿Sí? Y para nosotros consagrarnos al Señor, para nosotros estar unidos a Dios, necesitamos unos de otros. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. A diferencia de la iglesia católica, ¿quién es la cabeza de la iglesia católica? ¿Quién manda? El Papa, ¿verdad? Pero en la iglesia cristiana, ¿quién manda? Cristo manda. Entonces, como somos un cuerpo, todos los que estamos aquí somos miembros del cuerpo y todos nos necesitamos unos a otros. Unos son los brazos, otros son las piernas, otros son las manos, otros son los ojos, pero todos somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que van a haber momentos donde nos podemos desanimar. Van a haber momentos donde flaquee nuestra fe. Van a haber momentos de angustia o de desesperación, pero pongamos mucha atención. En esos momentos de cansancio de Moisés, bajaba los brazos, ¿sí? Y el favor de Dios se inclinaba con el ejército contrario. ¿Por qué, pastor, tenía los brazos abiertos Moisés? Porque él estaba orando, él estaba intercediendo por esa batalla que Dios les iba a dar. Pero cuando él intercedía, cuando él oraba, el favor de Dios estaba con los israelitas. Pero cuando él se cansaba, el favor de Dios estaba con los amalecitas. ¿Qué nos enseña esto? Primer punto, o subpunto del primer punto: no te canses de interceder o de orar por alguien que necesita de Dios. Puede ser tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, tu primo, quien sea. Necesitamos orar juntos como iglesia. No sé cuál sea la necesidad, la situación que estemos pasando, pero mantente en oración. Cuando tú entras en ese servicio al Señor, cuando tú le dices: sí, Señor, yo quiero estar contigo, yo quiero ser parte del reino de Dios, mantén tus manos en oración. Pero cuando te canses, debe haber personas a tu alrededor para ayudarte, para animarte, para decir: yo soy contigo. ¿Se dan cuenta de lo que hicieron Aarón y Hur? ¿Cómo se llama el otro personaje? Hur. Pusieron una piedra, sentaron a Moisés allí. ¿Será que Moisés ya estaba viejito? ¿Sí? Estuvo allá en la alianza de los pastores. ¿Sí? Y el pastor que subió a predicar, pues ya está viejito, hermanos, ¿verdad? Con trabajo sube y dice: gloria a Dios por los jóvenes. Hay una generación que se levanten predicadores, misioneros. Necesitamos orar para que el favor de Dios esté con la iglesia. Si nosotros no oramos, el favor de Dios no va a estar con nosotros. Y cuando te canses, cuando te fatigues, cuando estés desanimado, en angustia, en depresión, qué sé yo, debe haber hermanos a tu alrededor que te puedan ayudar y sostener. Porque muchas veces tenemos cargas, muchas veces la vida es complicada, pero nos necesitamos unos a otros. Evita aislarte, evita alejarte, todo lo contrario. Necesitamos estar cerca. ¿Por qué? Porque hay una gran batalla que tenemos que enfrentar todos los días. Y con la iglesia nos ayudamos mutuamente para que el favor de Dios esté con nosotros. Y dice allí que Josué derrotó al ejército a filo de espada. La victoria la vamos a ganar todos con Cristo Jesús. Amén. De lo contrario, vamos a ser derrotados. ¿Sí? Si nosotros nos alejamos de la iglesia, si nosotros nos desanimamos y no pedimos ayuda. A mí me da gusto hoy ver a un hermano aquí que me marcó: pastor, necesito hablar con usted. Pastor, claro que sí, yo voy a verte. Y oramos y platicamos. Eso es la iglesia, estar unidos, poder ser empáticos, poder ayudarnos mutuamente. Yo sé que hay necesidades y por eso yo convoco a toda la iglesia a poder traer despensa y poder ayudar a los hermanos con necesidad. Para eso estamos, para eso somos familia.
necesitamos orar y levantar los brazos y ayudarnos unos a otros, porque pueden haber hermanos que se cansan. Moisés estaba cansado, ¿verdad que sí? Estaba cansado, estaba la guerra, estaba la batalla y él estaba orando, llorando, pero somos humanos, hermanos. Muchas veces nos cansamos, quizás la situación, quizás las circunstancias, quizás la familia, ¿sí? Muchas veces puede estar alrededor de nosotros problemas que nos desaniman y decimos, ya, mejor no voy a la iglesia. Todo lo contrario, aquí es donde se te va a levantar tu mano. Aquí es donde te van a poner una silla. Aquí es donde te van a animar. Aquí es donde la palabra te va a fortalecer. Y aquí es donde Dios te va a dar la victoria. Amén. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Romanos. Hey, os ruego que entreguen su vida al servicio de Dios, porque de lo contrario van a servir al enemigo. De lo contrario no van a enfocarse, no van a hacer lo que deben de hacer. Ya Dios ha sido bueno con ustedes. Hagámoslo con mucho amor. Os ruego que por las misericordias de Dios, porque Dios ha sido bueno, debemos nosotros siempre estar sirviéndole y ayudándole para su gloria. El segundo punto dice que hagamos todo lo que le agrada a Dios. Y muchas veces no sabemos qué es lo que sí le agrada a Dios, y es muy común que sí sepamos lo que no le agrada a Dios. ¿Sí? Así como que, híjoles, eso no está bien, aquí la regué, aquí me equivoqué. Es más fácil que veamos lo que no le agrada a Dios a que veamos lo que sí le agrada a Dios. Por eso me gustaría que leamos 1 Corintios 6:11, donde dice, va a ser el tema, el segundo punto, de hacer lo que le agrada a Dios. Y algunos de ustedes eran así, dice Pablo, ¿sí? Como pecadores, ¿sí? Ustedes eran pecadores. Y recuerden que Pablo decía, ustedes eran alcohólicos, borrachos, de todo, ¿sí? De todo. Pablo decía todo lo que la iglesia era. Y es que todos los que estamos aquí realmente no somos santos, ni fuimos santos, ni somos perfectos, ni fuimos perfectos. Todos venimos de un contexto, de un trasfondo. Recuerden que la iglesia es un hospital para pecadores, no es un club de santos. Y Pablo les dice, ustedes eran así. ¿Cómo, pastor? Pues éramos de lo peor, Pero Dios, ¿qué hizo Dios? Les perdonó esos pecados. O sea, ya Dios nos ha perdonado de nuestros pecados. Vamos a hacer lo que a Él le agrada. ¿Cómo podemos iniciar haciendo lo que a Dios le agrada? Primero, reconociendo la condición en la que vinimos al Padre. ¿Sí? Ya Dios nos ha perdonado. ¿Cómo vino el hijo pródigo al Padre? Sucio, apestoso, sin dinero, ¿sí? Sin chanclas. Vino como un trapo de inmundicia. Pero ¿qué hizo Dios con él? Lo abrazó, lo recibió. Dice que el Padre fue a él, ¿sí? Y lo vistió, le puso sandalias, le puso su anillo, lo mandó a bañar, ¿sí? Lo perdonó, en pocas palabras. Y eso, para poder agradar a Dios, necesitamos reconocer nuestra condición. Ya Dios nos perdonó todos nuestros pecados. Recuerden que no seremos juzgados por lo que hicimos. ¿A qué edad conoció del Señor, pastor? Yo conocí del Señor a los 27 años. Dios empieza a juzgarme a partir de los 27 años para acá. Yo voy a entregar cuentas, dice Corintios, de lo bueno y de lo malo que hice a raíz de que yo recibí a Jesús en mi corazón. De lo pasado, como dice el salmista, Salmo José 2:1, ya lo pasado, pasado. ¿Sí? Ya pasó. Pero a partir de que recibimos a Jesús en nuestro corazón, a partir de que ya entendimos la palabra, nos bautizamos, empieza a correr, ¿sí? Las cuentas con Dios. Hoy vamos a tomar la cena del Señor y necesitamos ponernos a cuentas con Dios.
Señor, perdóname porque hice esto, Señor, no debía haber hecho esto. Necesitamos ponernos a cuentas con Dios, porque Él es rico en misericordia y Él nos perdona todos los días, ¿sí? Porque a pesar de que ya nos bautizamos, a pesar de que ya recibimos a Jesús, todavía seguimos luchando con nuestra carne. Entonces el texto dice, si ya Dios los perdonó, los limpió y los hizo parte de su pueblo, todo eso fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios, pastor? Reconociendo que ya somos perdonados, reconociendo la condición en la que estábamos antes y no cometer los mismos errores. La vida cristiana se trata de cambiar y de que nosotros podamos menguar y de que Cristo crezca en nosotros, que Cristo crezca en nuestras vidas para poder agradar a Dios. Otro texto que traje a colación en Colosenses 2:15 dice, Dios les quitó el poder a los espíritus que tenían autoridad. Nosotros estábamos prisioneros de espíritus malignos como el alcohol, en mi caso el tabaquismo, ¿sí? Hay espíritus que han atrapado o tienen prisionero a la persona de drogadicción, ¿sí? De ansiedad, de depresión, de adulterio, fornicación, masturbación, lujuria. Pero vean esto hermoso, Dios ya quitó el poder a esos espíritus que tenían la autoridad. En el nombre de Cristo, hermano, usted dígale a ese espíritu maligno que le anda rondeando, ¿sí? En el nombre de Cristo ya Dios me limpió. Fuera de mí, ¿sí? Alcoholismo, fuera de mí drogadicción, fuera de mí ansiedad, fuera de mí tristeza, envidia, odio. No sé cuál sea el espíritu maligno que ha estado rodeando su vida, pero usted necesita liberarse en el nombre de Cristo. No podemos seguir viviendo con esas situaciones que nos enferman, nos dañan, nos lastiman. El texto mismo anterior dijo, ya Dios los limpió, ¿sí? Ya Dios los limpió, ya les dio la victoria. Y la única manera de poder agradar a Dios es poder ser libre, que esos espíritus ya no tengan autoridad en nuestras vidas. Una hermana me dice, pastor, quiero decirle algo antes que se entere por ahí. Una hermana muy querida, noble. ¿Qué pasó, hermana? Es que fíjese que, pues creo que hay espíritus en mi casa, pastor, pero como yo sé que usted no cree mucho en esos espíritus chacarreros, pues invité a otro pastor y que fuera a expulsarlos y a sacarlos de la casa. Y como yo sé que también los hermanos son muy comunicativos, le van a decir, pastor. Le digo, está bien, hermano, no se preocupe. Nada más le voy a pedir un favor. Si ya sacaron a sus espíritus, que no vuelvan a entrar. No los vuelvan a meter. Si esos espíritus ya salieron, ya no los metan otra vez. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo. Tenemos la cobertura de Dios y ningún espíritu maligno debe de estar en nuestras casas. No está bien. Si en mi hogar hay adoración, si en mi hogar hay alabanza, adoración, hay lectura bíblica, si hay un ambiente o una atmósfera espiritual, el agua y el aceite no se mezclan. Lo bueno y lo malo no pueden habitar juntos. Por eso es que nuestro hogar es consagrado a Dios y ningún espíritu maligno debe de entrar. Hace 15 días, un mes, andaba un espíritu maligno allá en mi casa y espantó a las chamacas primero. Eran las 8 de la noche, las habíamos dejado solas y aquí estábamos y nos hablan, pastor, papá, dice, nos están moviendo la puerta, alguien entró. Y le digo a un hermano, présteme su moto, hermano, y le hablo a los papás de Dariana, ve a la casa y chequen quién entró a la casa. Y ellos fueron y yo fui
y ya cuando llegué estaban afuera, estaban espantadas, estaban checando los vecinos de la casa y nadie, hermanos. Es que me tocaron y movieron la manija. Entonces yo mandé un audio a los hermanos, hermanos, oren porque algo no anda bien en la casa. Sí, esa casa, el dueño, una nueva casa que renté en Citricum, el dueño murió, sí, y algo no anda bien. Ese día nos quedamos a dormir con ellos porque tenían miedo. Y a las 2 de la mañana, ¿qué creen, hermanos? Y nos despertamos todos así. Y vemos cómo se empieza a mover la manija. ¿Quién está allá? Y mi hermana Daisy, abre. Le digo, no, ¿cómo crees? Y agarro la manija y se empieza a mover, hermanos. Entonces hay otra puerta por la cochera y le digo, mete a Hugo, al perro. Y entra Hugo y le empieza a hacer uch, uch. Y abro la puerta, hermanos, que sale así, entre el cuarto de las niñas a la sala. ¿Quién cree que estaba allá? Nadie estaba allá. Sí, y entramos y checamos la casa y nadie. Entonces al día siguiente en la oración con los pastores que me conecto, le digo, hermanos, oren porque fíjense que pasó esto. Algo extraño, nunca me ha pasado, no creo en esas cosas. Pero algo está raro. Al día siguiente la vecina de enfrente se ahorca. Una viejita de 65 años se ahorcó. Sí. Y me dicen los vecinos, lo que le andaban espantando, pastor, fue el pichán. Y yo así, ¿qué es pichán? ¿Qué es pichán? Ahí está. En maya, pichán es espíritu. Sí, pastor, quería ir que la ayudara, yo creo. Le digo, pues yo fui a saludarles, a presentarme, pero nunca la vi. Pero bueno, eso es realidad, hermanos. A las 2 semanas después, lo mismo. En el cuarto de las niñas nos empiezan a tocar y se sacude. Y esa vez me bajé, agarré y abrí. Y era el gato. Que la varilla de la puerta pegada que sostiene la puerta ya la había jalado. Y cada que quiere entrar, mueve y se escucha la madera tuc, 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 tuc. Y la misma varilla ya llega a la manija. Y al moverla de abajo se mueve la manija. Encontramos el espíritu chacarrero que nos andaba espantando. Y dijimos, gloria a Dios, porque siempre hay que buscar la lógica. A veces nos dejamos llevar, ¿verdad? Y ya si se cae un vaso, hay un espíritu. O ya si se abrió la ventana, es que... Y creemos tantas cosas. Pero hermanos, somos hijos de Dios. Y no debiera de pasar nada extraño en nuestro hogar, ni en nuestras vidas. Porque ya Dios quitó el poder a los espíritus que tenían autoridad en nuestras vidas. Y no debe de haber nada malo en nuestros hogares si estamos adorando al Señor. Si estamos consagrando nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares. Yo no entendía, digo, ¿qué pasa, Señor? ¿Cómo en la casa de un pastor puede haber espíritus malignos? Digo, Señor, está raro, ¿no? Pero gracias a Dios lo encontramos. Hermanos, y por último, ¿cómo podemos agradar al Señor? Dice que Él, sí, debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, sí, Él, ¿de dónde nos sacó? De las tinieblas a la luz admirable. Ya Dios nos sacó de la oscuridad. Ya Dios nos sacó de las tinieblas. Ahora anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de allí y nos trajo a su luz admirable. Si usted no sabe cómo pueda agradar al Señor en lo que haga, anuncie lo que Dios está haciendo o lo que ya hizo en su vida, porque Él le ha dado luz a su corazón, le ha dado luz a su familia, le ha dado luz a su persona. Ya no hay nada malo, Dios lo ha limpiado, le ha quitado toda autoridad al enemigo. Ahora usted es un hijo y una hija de Dios. Amén. Y terminamos con esto. Así es como se debe de adorar. Si nosotros servimos al Señor, si nosotros agradamos a Dios en todo lo que hagamos, entonces es la forma en la que debemos de adorar. ¿Sí? Incluye obediencia, incluye consagración, incluye devoción, incluye integridad. Veamos lo que dice la Biblia en Jeremías 18. Dice que la palabra de Dios vino a Jeremías y le dijo: levántate
y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Allí te voy a dar una lección, le dice Dios a Jeremías. Entonces descendí a casa del alfarero, y aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda. La vasija del barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor: he aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. ¿Cómo nosotros debemos de adorar a Dios? Con nuestra forma de vivir. Si a Dios no le gusta cómo estás viviendo, déjame te doy un aviso. Él es el alfarero. ¿Sí? Él es el alfarero. ¿Qué va a hacer con nosotros, pastor? ¿Sí? Él nos va a hacer bolita y nos va a formar otra vez. ¿Saben algo? Cuando nacemos nosotros, nacemos perfectos. Usted ve a su bebé, cuando me entregaron esta chamaca, hermano, estaba hermosa. Pastor, estaba así, hermosa. ¿Verdad? Porque Dios nos hace perfectos. Ustedes vean a sus nietos, ¿cómo están sus nietos? ¿Verdad? ¿Cómo están sus hijos? Hermosos. Pero ¿qué sucede? Que crecemos, ¿sí? Nos contaminamos, nos desformamos, ¿sí? Agarramos malas costumbres, malos hábitos. Vea cómo dice el texto. Entonces, la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder. Pastor, es que mi hijo ya se echó a perder. Es que mi nieto ya se echó a perder. Ya se fue la perdición, ya cayó en el alcoholismo, ya cayó en la drogadicción. Es que mi hija, ¿sí? Y eso es lo que sucede. Hermanos, de verdad, ¿sí? Dios me sigue formando. Somos obra en construcción. Dios es el alfarero y Él quiere vernos a la perfección. Si no le gusta algo de ti, ¿qué crees? Dios lo va a cambiar. Dios va a cambiar y está cambiando nuestras vidas. Quiero terminar con esto. Ya en una ocasión se los conté. Dice la historia que el alfarero tenía 3 vasijas. Después de hacer las vasijas y decir: qué hermosas vasijas, me encantan estas vasijas. ¿Cuál es el siguiente procedimiento después de que el alfarero hace las vasijas? Las mete al horno. Y metió las 3 vasijas al horno a una temperatura muy alta. Y la primera vasija dijo: ya no aguanto más, sácame, por favor, me estoy quemando, no soporto, sácame. Y luego la sacó. ¿Qué pasa con una vasija que no completa su tiempo de cocción? Se rompe, ¿sí? Se rompe, es muy frágil. La segunda vasija soportó más, pero al punto de llegar dijo: ya no puedo más, sácame por favor, te lo ruego, sácame, me está lastimando, me está quemando. Y el alfarero saca la segunda vasija. Está bien, si es lo que tú quieres, adelante, pero no vas a servir de nada, porque cuando lo pongan a prueba, calienta los frijoles, ¿qué le va a pasar a la vasija? Se va a quebrar, se va a romper. Pero miró la tercera vasija y vio que estaba soportando. Y le dijo: ¿quieres que te saque? No, me está doliendo, me está lastimando, me está quemando, pero sé que es lo mejor para mí. Y esa vasija completó su tiempo. Y una vasija, sí, dura mucho y soporta. Yo me sorprendo cuando las veo ahí cocinando con la leña, las vasijas de barro. ¿Cómo es que no se rompen, digo yo? Porque ya pasaron por ese proceso, ya soportaron altas temperaturas de fuego.
Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas, hermanos. ¿Sí? Dios es el alfarero y nos cambia, nos transforma y nos mete al horno, pero muchas veces nosotros no aguantamos. Muchas veces nosotros no soportamos. Decimos, no, Señor, ¿sabes qué? Aquí llegué, Señor, ya, me rindo. Esto no es para mí. ¿Y qué pasa? Me alejo mejor. ¿Y cómo nos va? ¿Sí? El mundo nos quebranta, nos rompe y somos débiles porque no estamos pasando el proceso que debemos de pasar. Y conocemos muchas personas, muchos hermanos, muchas hermanas que se han alejado de Dios, ¿sí? Que no han aguantado el tiempo o el proceso. Si Dios está haciendo algo en tu vida, si Dios está pasando por un proceso doloroso, déjame decirte que es necesario. Es necesario que Dios trabaje. Hay algo que Dios quiere quitar, ¿sí? Y si lo está haciendo con cincel, ¿qué creen? Duele. Si lo está haciendo como perfecciona la espada del samurái, con el yunque y el marro, ¿qué creen? Duele, pero vale la pena. Porque dice la palabra que somos hechuras de Dios, ¿sí? Somos creación de Dios, obra maestra de Dios. Y Dios no te va a dejar, Dios no va a acabar, ¿sí? Dios no te va a sacar del horno hasta que tú no quieras. Él nos ha dado el libre albedrío de decidir, no, Señor, o de decir, sí, Señor. Sé que esto es necesario para mí. Sé que no me gusta, sé que me duele, pero lo acepto. Pásame por ese fuego. Moldéame, rómpeme si es necesario, pero quiero estar en tus manos. Es lo mejor que nos puede pasar, estar en las manos del alfarero. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento de predicación, Señor, donde tu palabra nos habla, Señor. Hemos aquí, Señor, muchos barros en formación. Padre, yo te pido que tú provoques en nuestras vidas ese anhelo de poder servirte. Señor, así como el apóstol Pablo dice, os ruego, te pido, Dios, que si tú ya nos has perdonado, ya nos has limpiado, provoques en nuestro corazón ese deseo de servirte, de amarte, de seguirte, de jamás alejarnos de ti, Señor. Padre, gracias porque nos enseñas cómo debemos de agradarte, Señor. Padre, gracias porque la adoración es una acción de obediencia. Padre, que escuchemos tu voz. Gracias porque nos has formado, muchas veces nos has quebrado, pero hoy sabemos que estamos en tus manos y es el mejor lugar donde debemos de estar. Aunque sean momentos difíciles, aunque sean momentos complicados, aunque nos duela, Señor, pero si estamos contigo, Padre, sabemos que tenemos confianza y seguridad de que tú no nos dejarás y no nos desampararás, Señor. Gracias, Padre bendito, por ser tan bueno. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos, amén, hermanos. Dios los bendiga y vamos a pasar al tiempo de la cena del Señor. Les quiero avisar que la semana pasada hicimos la cena abierta. Ven, Jorge, porfa. George. Vamos a hacer la cena del Señor semiabierta. ¿Qué consiste esto? Bueno, la semana pasada, como iniciamos de la cena abierta, fue que todos nos levantamos